Bueno, arrancamos la segunda, ya media hora y última de Vermut con papas fritas. Bueno, seguramente muchos ya están preparándose para lo que va a ser aquí en Salta. Dentro de un ratito, en media hora, se va a jugar el clásico del fútbol salteño, Gimnasia y Tiro con Juventud Antoniana. Así que antes de ir a la cancha, de empezar a hacer la previa con vermut, con papas fritas, pueden seguir escuchando algo un poco más serio que tenga que ver con nuestro país y con lo que nos preocupa a todos, ¿no? Que tiene que ver con la inseguridad. Se puede hablar de inflación. Hoy los gobiernos se pueden definir como buenos o malos de acuerdo a la economía y de acuerdo a nuestro bolsillo, a cómo vamos viviendo nuestra propia realidad social y económica, pero también algo que nos preocupa y mucho es cuando perdemos la vida de un familiar, cuando tenemos a un hijo, cuando tenemos a algún amigo cercano, menor de edad, adolescente, joven que ha cometido algún tipo de delito, que está tal vez preso, que está en la cárcel. Bueno, a ver, todas estas cuestiones también nos importa y mucho porque ponen en riesgo a nuestra propia vida. Hoy prácticamente en muchas de las provincias y tal vez en las ciudades más grandes de nuestro país, una vez saliendo a la calle uno puede perder la vida, aunque los mayores índices hoy de inseguridad en Salta al menos está en nuestra propia casa, con los altos índices de femicidios que existen. Pero bueno, esta no es la misma realidad que se vive en otras provincias. Así que en esta segunda media hora lo vamos a escuchar al sociólogo Lucio Yasle para que también nos vaya explicando un poco por qué estamos viviendo en una sociedad tan violenta. Que esto no es nuevo, no es de ahora, pero está bueno empezar a reflexionarlo, empezar a entenderlo, porque no solo en la calle, sino también en la escuela, sino también en nuestra propia casa. Para ello también va a estar con nosotros para tratar de entender y comprender esto que se discute a nivel nacional y que pasa por la baja en la imputabilidad de los menores al doctor Nicolás Escándar, ¿sí? Que él es especialista en Derecho Penal, así que lo vamos a estar escuchando a él, al doctor Walter Carabota, que es psicólogo, algo tan fundamental para empezar a entender por qué actuamos como actuamos, ¿no? Por qué nuestras conductas son como son. Así que con él vamos a entender eso y también lo vamos a tener a Esteban Arriada, que es secretario general de la OTR Nacional Joven, representando de alguna manera hasta hace muy poquito en una reunión que hubo a nivel nacional entre la CTA y organizaciones sociales donde se discutió no a la baja de la imputabilidad. Así que todas esas repercusiones las vamos a empezar a tener desde ahora. Lucio, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, Nicolás, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Esteban, gracias por venir. Bueno, empecemos, Lucio, tratemos de entender por qué cada año estamos hablando de una sociedad cada vez más violenta. ¿Qué es lo que está pasando? Esto nos pasa solamente a nosotros los argentinos, pasa por la política. ¿Por dónde pasa esta sociedad violenta? Bueno, yo pienso y leo y concluyo, no es un problema exclusivo de Argentina, ¿no? Los niveles de violencia, por lo menos lo que uno se puede informar a través de la prensa, están a escala planetaria. Es decir, la sociedad más violenta en este momento, tomado como indicador la ciudad más violenta del mundo es Nueva York, tomado la cantidad de crímenes por habitante, que es el país más desarrollado del mundo, ¿no? Si es un fenómeno que a mi juicio obedece a este modelo capitalista excluyente, de competencia, de incentivar que todo vale para tener más dinero, para ganar, ir a la desaparición de todo lo que ha sido el campo socialista, que era moderador de todo este tipo de modelos de sociedad. Y bueno, el joven desde niño nos van incentivando a que el objetivo último de nuestra vida es ganar más dinero, vivir mejor a costa de lo que sea. Es decir, hay también una cuestión ética que se dejó de lado, es decir, el dinero a cualquier precio. Y bueno, tenemos un presidente de la nación que es un emblema del dinero a cualquier precio, ¿no? Pero esto no viene con Macri, viene desde hace muchos años, por ser injusto adjudicarle a este gobierno el problema, ¿no? Hay un descontrol, la gente muy joven, yo veo con horror eso de la baja de la imputabilidad. Si una persona de 14 años sigue siendo un recién salido de la niñez,
y no es culpable, sino el contexto, el sistema que lo lleva a veces a cometer algunos actos ilícitos. Y para no ocupar mucho, hay un dato de una encuesta reciente hecha por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Yo por ahí me peleo mucho, pero que es muy objetivo. Menos del 6% de los ilícitos en Argentina lo cometen menores de edad. Es decir que se desvió el eje de la discusión de la violencia, del delito, en una cuestión como la baja de la imputabilidad, cuando no solo es atroz, sino que tampoco es funcional a tratar de controlar la violencia, ¿no? Bien, doctor, ¿es culpable o no un chico de 14 años de un delito? ¿Es consciente realmente? ¿Debe ser imputado con la ley máxima, con la condena máxima, con la pena máxima? No, está claro que un chico de 14 años, que es un niño, incluso nosotros tenemos una normativa internacional con jerarquía constitucional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que el niño es toda persona hasta que cumple 18 años. O sea que ahí tenemos una base normativa muy fuerte para decir que los niños no pueden ser penados con la misma fuerza que los adultos, eso está claro. Ahora, el tema es la discusión entre los segmentos dentro de los niños de imputabilidad, que actualmente en la Argentina está en 16 años y el gobierno nacional parece tener la intención de bajarlo a 14 años. Yo personalmente estoy en contra de bajar la edad de imputabilidad, creo que está bien en 16 años, pero esto no implica tampoco que el Estado no tenga ninguna respuesta cuando un niño de menos de 16 años se involucra en un conflicto que tenga ciertas características violentas. ¿Y cuál debería ser la respuesta del Estado, entonces? Bueno, se ha trabajado mucho, todo nuestro sistema de justicia ha trabajado mucho en lo que se denominan salidas alternativas, justicia restaurativa. Hay un montón de formas de abordar un conflicto violento, porque hay que decir, el delito no es más que un conflicto, que la sociedad democrática debe ser conflictiva. Por suerte nuestra sociedad democrática es conflictiva, por suerte recién hablaban de paros, de movilizaciones, por suerte nuestra democracia tiene conflicto. Obviamente ese conflicto tiene que ser encauzado de alguna manera por el Estado a través de instituciones, si no la sociedad deviene una sociedad violenta, pero esos conflictos que muchas veces son violentos, hay muchas formas de abordarlo. El derecho penal es la última, la peor manera de abordarlo. En derecho penal se usa un adagio latino que dice el derecho penal es la última ratio, o sea, es la última herramienta, que es la política criminal. ¿Por qué? Porque implica la aplicación de violencia, o sea, el derecho penal es el acto de mayor violencia, la aplicación del derecho penal es el acto de mayor violencia que un Estado puede hacer en tiempos de paz. O sea, no existe nada más violento. Entonces, la verdad que tenemos que tener mucho cuidado por eso, porque si queremos sociedades menos violentas, no parece que la vayamos a lograr con un Estado inyectando violencia todo el tiempo sobre sus ciudadanos, por más que esos ciudadanos hayan cometido no ciertos delitos. Y menos todavía si son niños. Entonces, si tenemos que el derecho penal es la última ratio, incluso para los mayores, para los niños, tenemos que el Estado tiene que hacerse cargo con una política de gestión integral de la conflictividad, que tiene que tener varias pautas escalonadas, tiene que tener pautas de modelos de conducta normativa, o sea, recuperar la confianza en la ley, porque eso también es muy importante, o sea, que la ley sea un verdadero modelo de conducta. Hoy en día nuestras sociedades son muy anómicas, desde los mayores hasta los menores, y eso sería una primera pauta, o sea, que el gobierno recupere la confianza en la ley. Después, por ejemplo, un abordaje a través de mediaciones, conciliaciones, donde la víctima de un conflicto violento, si en el caso de que el victimario sea menor, podamos encontrar una vía de solución, o sea, donde la víctima sea escuchada, porque ¿cuál es el reclamo muchas veces para bajar la edad de imputabilidad? Dicen, no, bueno, cuando un chico de 14 años comete un delito violento, no pasa nada. Eso es un error, o sea, no es que no tenga que pasar nada, pero tiene que pasar algo, pero no es que al final de ese proceso tiene que haber una pena. O sea, puede pasar algo que no es una pena. Puede ser que lo sentemos a la víctima y al victimario en un proceso de recomposición, de mediación, de conciliación, donde la víctima sea escuchada. El chico puede llegar a hacerse cargo de lo que hizo. Bueno, yo no soy mucho menos un especialista en psicología después, pero hay formas de hacerse cargo de lo que uno hizo, de asumir responsabilidad, sin que eso implique un castigo al final de ese proceso de asunción de responsabilidad. La víctima puede ser escuchada, puede incluso el niño, tener algún pedido de disculpa, puede incluso el niño tener alguna consecuencia con lo que hizo, pero esa consecuencia no necesariamente tiene que ser la cárcel. Entonces hay que ser muy claro en esto. El hecho de que uno se oponga a la baja de la edad de imputabilidad no implica que el Estado no tenga que hacerse cargo de toda una conflictividad violenta que muchas veces están involucrados los menores y que no tiene solo que ver con
educación, economía, porque eso también es importante, pero es parte de otra política pública. O sea, nosotros los abogados nos dedicamos a la política de gestión de la conflictividad. Entonces yo no puedo echarle la culpa al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación o al Ministerio de Economía. Tengo que hacer algo con mis conocimientos. No tengo que decir, bueno, esperemos que la economía mejore, esperemos que haya mejor educación. El Estado gasta mucho dinero en sistemas de gestión de la conflictividad, gasta mucho dinero en tribunales, gasta mucho dinero en universidades públicas que forman abogados. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que idear sistemas más eficientes de gestión de la conflictividad que no necesariamente impliquen una respuesta penal. Bien, doctor, ante la falta de oportunidades que pueda tener un niño, ¿no? Un adolescente que ha crecido prácticamente sin comer las 4 comidas básicas, ¿no? Sin oportunidad de ir a la escuela, o sí, pero sin poder comprarse la zapatilla que quería, y viendo que el otro sí puede en este mundo de pura competitividad, como decía Lucio. ¿Cómo piensa ese niño? Comparto lo que decía Lucio, el sociólogo. Tenemos, digamos, una característica de época, podríamos decir. Vos empezaste diciendo la violencia de esta época, pero la violencia hubo siempre, en todas las épocas. Lo que pasa es que hoy la violencia tiene otras características en todo caso. Uno puede imaginarse que en la época de las guerras mundiales no había violencia. El tema de la característica, no se me escucha, la característica de la violencia de esta época. Vos decías la falta de oportunidad. Un niño sin oportunidades, uno podría pensar que es un niño que crece aprendiendo que no tiene nada que perder. Y alguien que no tiene nada que perder siempre es peligroso para el prójimo. Porque un ser humano se constituye, se libidiniza, diría Freud, a partir del vínculo con los otros, del amor con los otros, de las oportunidades y sobre todo de las identificaciones. Es decir, tiene buenas identificaciones en la medida que tiene buenos vínculos. Todo eso constituye un ser humano pleno. Al faltar las oportunidades, lo que nos falta es justamente las buenas identificaciones, las buenas representaciones, cómo nos representamos a nosotros mismos y al otro, con el cual puedo ser amigable o violento, depende de la representación que tengo de ese otro. Y todo eso sí depende de las oportunidades. Y las oportunidades ya dependen de decisiones políticas, ¿no? Tal cual. Esteban, participaste de la discusión. ¿Qué piensan los jóvenes en relación a esto? En la discusión allá en el auditorio de ATE, en la capital federal, no había muchos jóvenes y esa fue una de las críticas que hubo. En realidad había 2 o 3, pero no participaron del debate. Yo creo que acá hay que partir la discusión porque se habla de no a la baja de la imputabilidad, pero en realidad es la punibilidad. Y entramos en un error conceptual porque hoy la ley no ofrece oportunidades a los menores por debajo de los 16 años que se los acusa de cometer un delito y directamente quedan al arbitrio de un juez y son punibles. Porque son derivados, porque el juez lo decide sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de defensa y los pone en condición de encierro. Entonces me parece que el debate hay que profundizarlo. Esa ley hay que reformarla sí o sí, y esa es la seria discusión que hay que dar y que no creo que se esté dando en los ámbitos sociales porque nos quedamos encerrados en el no a la baja de imputabilidad. Y yo coincido con vos, pero no es imputabilidad, sino que es punibilidad. Porque ese es el error conceptual que estamos cometiendo al hablar de la imputabilidad, que en realidad sí lo necesitamos, pero no para que se lo condene, sino para que se lo pueda defender a ese menor. Entonces creo que tenemos que ir más allá y más profundo en el debate. Y respecto a la violencia, digo, en Oriente hoy, en Siria, hay mucho más violencia que en Estados Unidos. Y me parece que por ahí nos sesgamos en discutir cómo son tales o cuales sociedades y no terminamos de discutir qué sociedad queremos nosotros y cómo nosotros la tenemos que definir. Bien, Lucio, hoy se dice que por los datos que ha ofrecido la UCA, la pobreza tiene cara de niño. ¿Cómo se revierte esto? Bueno, eso es una enorme responsabilidad. Porque el capitalismo ya está, volver atrás está complicado, ¿no? Salir del capitalismo. En realidad la Argentina se desarrolló, como en toda su historia, dentro del modelo capitalista de desarrollo. Si nunca tuvimos un gobierno ni cercanamente socialista. Tenemos ahora, y lo felicité a Pablo López, algunos legisladores socialistas a nivel nacional y a nivel provincial que plantean cuestiones interesantes. El Estado tiene que estar presente con políticas sociales, ¿no?
si uno analiza, y es un viejo vicio que tengo de analizar los presupuestos provinciales y nacionales, ve que el gasto que va a ayuda social en todo sentido, no solo subsidios, va disminuyendo año a año, y con este gobierno tuvo un recorte gigantesco. Es decir, el Estado está dejando de atender ese tipo de problemática, ¿no? Si la combinamos a que la política económica es de exclusión, es decir, la devaluación, la cesantía, bueno, el panel anterior se habló muchísimo de ese tema. Obviamente que la salida es una salida con violencia, ¿no? Violencia que es la violencia social. Yo cuando hablo de Estados Unidos, es decir, en Siria hay una guerra producto de una invasión de Estados Unidos, pero como indica, no es otra la forma de mitigar y de evitar además ese acto de barbarie que hemos coincidido todos de hacer punible o imputable a un menor, es revirtiendo la situación desde el Estado, con el poder del Estado, presupuesto del Estado, mitigando, digamos, la exclusión. No puede ser que haya cada vez más chicos que los tiren a la pobreza, a la nada. Y acá en Salta vivimos un campeonato de la exclusión, ¿no? Bien. Nicolás, cortito, 15 segundos tengo para Nicolás y para Walter. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Esto es una medida que salió desde el electoral? Porque estamos todos de acuerdo en que no sirve y estamos Yo, retomando lo que dice él, yo no estoy de acuerdo con que el menor tenga, con que el niño menor de 16 años tenga la posibilidad de ir a la cárcel. Ahora, estamos de acuerdo que hay que salir del paradigma tutelar, lo que se denomina un paradigma tutelar, y pasar a un paradigma de garantías. Bien. La ley que tenemos que hoy regula el régimen penal de la minoridad es una ley de la última dictadura militar, una ley vetusta, hay que cambiarla. Ahora, esa ley puede implicar toda una batería de medidas de gestión de la conflictividad que no impliquen cárcel, y puede también otorgarle garantías al menor, hacer oído. Hoy en día el juez, como dice, si ve que el menor está en abandono material o moral, puede disponer del menor y meterlo en lo que se denominaba antes reformatorios, se llaman centros de conflicto de menores con la ley penal, pero son iguales con el nombre diferente. Tenemos que reformar la ley, tenemos que digamos, afrontar la conflictividad con mecanismos modernos, pero eso no implica que al final de todos esos mecanismos de gestión de la conflictividad esté la cárcel. Bien, perfecto. Walter, ¿se puede recuperar, revincular al niño en la sociedad después de haber pasado por la cárcel? Sí, siempre tenemos que partir de esa idea de que se puede trabajar para revincular, para resocializar, y partiendo un poco de lo que decía el doctor, es importante que un niño, a pesar de ser niño, tenga la posibilidad de ser responsable de sus actos en un trabajo terapéutico, ¿no? De asumir las responsabilidades, porque una característica del adolescente es justamente ese vaivén entre ir más allá de lo que puede responder, digamos, ¿no? Un adulto de alguna manera calcula, sabe hasta dónde puede ir, pero el adolescente juega con esos límites, es parte de la adolescencia, y a veces ese ir más allá tiene consecuencias de que el joven no puede asumir, digamos, hacerse cargo. Bien, pero lo importante es que el joven que pasa por en realidad hay que evitar, digamos, que pueda llegar al delito, pero si llega, se puede recuperar. Bueno, le agradezco, Lucio, por haber venido. Gracias. Doctor Nicolás, gracias por venir. Gracias. Doctor Walter, Esteban. Todo lo que vieron a lo largo de esta hora en este primer programa lo van a poder, obviamente, volver a revivir a través de las redes sociales. Vermú con papas fritas, allí van a estar cada una de las entrevistas, cada uno de los protagonistas del día de hoy. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 16 horas. Que terminen bien el día.